inmediatamente el libro de Primera de Corintios, capítulo 8, versos del 1 al 6. Primera de Corintios, capítulo 8, verso del 1 al 6. Cuando todos lo tengan con un amén, los que no tienen su Biblia disponible pueden leerlo en la pantalla. Amén. Amén, gloria a Dios. La palabra se va a leer bajo los tres grandes: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca, pues, de la vianda que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues, aunque haya alguno que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra preciosa. Ellas son benditas desde el principio. Ayúdanos a entenderlas, Señor, Padre, y ser hacedor de ellas. Padre, el cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra preciosa nunca pasará. Bendito sea el nombre de Dios. Puede sentarse, mis queridos hermanos. No siente el gozo. Bendito sea el nombre de Dios. Dios es bueno, ¿sí o no? Es grande misericordia, ¿sí o no? Bendito sea el nombre de Dios. Dios es amor, ¿sí o no? Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios porque hemos entendido eso del Señor. En el día de hoy quiero hablar y hacer referencia sobre algunas características, 4 en específico, y unir esas características en este mensaje sobre Dios. Y las características, sabemos que Dios es amor, que es misericordioso, pero Dios también es santo y es justo. Amén. Y quiero hablarles en el día de hoy bajo el tema: el amor no quita conocimiento. ¿Estamos aquí, iglesia? El amor no quita conocimiento. Parece, eso es como un refrán que lo hemos oído ya antes, ¿verdad que sí? Amén. Pero lo podemos aplicar también en la Biblia. Fíjense que en el verso 1, el apóstol Pablo dijo: el conocimiento envanece, pero el amor edifica. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. A simple vista, estos versos pueden a veces traer confusión y malinterpretarse. Como si el amor y el conocimiento estuvieran en un conflicto. Como ese refrán que dicen por ahí en la calle: el amor y el interés se fueron al campo un día. Pero no es así en este caso, ¿verdad? Porque en el caso de ese refrán hubo una diferencia entre ellos. Pero aquí, en el conocimiento y en el amor, no es así. La verdad es esta: el amor no quita el conocimiento. Por lo contrario, lo dirige, lo purifica, y lo más importante es que le da un propósito a la justicia de Dios. ¿Estamos aquí, iglesia? No quiero que se me pierdan. Bendito sea el nombre de Dios. Esto no es una lucha
entre amar o saber, sino cómo usamos lo que sabemos con amor, y más ahora que nosotros conocemos del amor de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hoy yo quiero que sepamos que el amor verdadero no ignora la verdad. Que el amor de Dios no elimina el conocimiento del juicio. ¿Ustedes están entendiendo lo que yo estoy diciendo? El amor verdadero no ignora la verdad. Y el amor de Dios no elimina el conocimiento del juicio. Conocer a Dios correctamente incluye saber quién es Él, quién es el Dios que nosotros servimos hoy, pero también significa quién será ese Dios en el día de mañana. ¿Estamos aquí, iglesia? Muchas personas se enfocan en solo las palabras y los atributos de Dios que a nosotros nos gustan, que a nosotros siempre nos convienen oír. Y hay muchas iglesias por ahí, especialistas, predicando en ciertos temas de siempre buenaventuranza y de siempre estar, ¿verdad?, bendecido y en gloria y en todo ese tipo de cosas. Y el Espíritu Santo que lo dirija a ellos según conforme a ellos crean. Pero ese Dios que ama, el Dios que perdona, el Dios que bendice, el Dios que sana, el Dios que tiene misericordia, tengo que decirle que la Biblia no presenta a un Dios por parte o un Dios por conveniencia propia. ¿Estamos aquí, iglesia? El profeta Osea dijo algo muy triste. Dijo: mi pueblo fue destruido. ¿Por qué? Porque le faltó ¿qué? El conocimiento. Y si ese era el pueblo de Dios que estaba en esas condiciones, imagínense, hermanos, cómo están las personas que no han entregado su vida a Cristo en estos tiempos simplemente porque no han querido tomar esa decisión, porque no pueden decir que no han oído hablar de la palabra de Dios. ¿Estamos aquí, iglesia? Nadie puede decir en estos tiempos que no han oído hablar de la palabra de Dios. El apóstol Pedro dijo: si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? En otras palabras, ¿qué será de aquel que no ha entregado su vida a Cristo? Tenemos que tener mucho cuidado, porque esto no es simplemente la opinión de cualquiera o lo que cualquiera quiera opinar. Tenemos que tener cuidado porque lo que está en juego es la salvación de nuestra alma. ¿Dónde vamos a pasar la eternidad? ¿Estamos aquí, iglesia? El día del juicio no va a haber excusa para nadie. Yo no sabía. A mí no me predicaron. Es culpa del pastor que no enseñó lo correcto a través de la palabra. Yo soy así. O así me hizo Dios. Así que Él tiene que entenderme y aceptarme como yo soy. ¿Cuántos han oído eso? Todos nosotros, porque yo mismo era uno de los que decía así también. ¿Estamos aquí, iglesia? Claro que yo estoy de acuerdo con, entre esas opiniones, yo estoy de acuerdo con que Dios permitió que nosotros naciéramos. ¿Verdad que sí? Porque estamos aquí. Sin embargo, el Salmo 51, verso 5 dice: he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Romanos capítulo 5, verso 12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado entonces la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron.
Y entonces, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, dice el libro de Romanos, capítulo 3, verso 23. ¿Cuántos están aquí? Así que no hay excusa para las personas que piensan de esa manera o que tratan de justificar su estado espiritual con argumentos y bases bíblicas totalmente erróneos. El libro de Números, capítulo 14, verso 18, dice que Jehová es tardo para la ira y grande misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Bendito sea el nombre de Dios. Oiga eso. Trate de entender estas palabras. Libro de Números, capítulo 14, verso 18. Jehová, ese Dios de amor, ese Dios maravilloso, ¿verdad que sí? Dice que está bien, Él es tardo para la ira, grande en misericordia, que Él perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. ¿Cómo le quedó el ojo? Como dicen en el campo, que si usted sabe de mondongo, desenrédeme esa tripa. Así que la gente puede decir todo lo que quieran decir, pero nadie va a tener excusa para justificar su salvación si no entregó su vida a Cristo. ¿Estamos aquí, iglesia? ¿Por qué? ¿Usted lo sabe? Porque el amor no quita conocimiento. Bendito sea el nombre de Dios. Conocer a Dios solamente como el Dios de amor, sin conocer su santidad, sin conocer su justicia, es un conocimiento errado e incompleto. ¿Estamos aquí, iglesia? Hay una canción que todo el mundo se la sabe, que nos la enseñaron. Eso tal vez es una de las primeras cosas que nosotros aprendemos desde cuando niños. Una canción que dice, Dios es amor, Dios es amor, la Biblia lo dice. Dios es amor, Dios es amor, vuelve y lo repite. Dios es amor, Dios es amor, busca y lo hallarás. ¿Dónde está eso? En el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan. Yo no sé por qué esa canción a mí se me quedó grabada y yo nunca podía decir dónde decía que Dios era amor hasta que yo cantaba esa canción completa. Y a lo último yo decía, eso está en el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan. Bendito sea el nombre de Dios. El problema es que Dios nunca ha dejado de ser amor, sino que el ser humano usa el amor de Dios para justificar el pecado. Y esa práctica se ha convertido en algo natural en todos los hombres. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Claro que Dios es amor. El problema no es el conocimiento, porque todo el mundo ha hablado y ha predicado y ha enseñado que Dios es amor. Hasta los impíos en las calles reconocen que Dios es amor. El problema es el corazón nuestro. Si mi esposa puede ayudarme a leer lo que dice en el libro de Números, capítulo 14, versos 22 y 23. Por favor, el micrófono. Todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Estamos aquí, iglesia? Miren cómo Dios juzga o juzgó a una generación entera. Un pueblo que Dios amaba. Un pueblo que Dios lo libertó de 400 años de esclavitud.
Bendito sea el nombre de Dios. Y hay veces, cada vez que yo leo algo sobre esta historia, yo me pongo a pensar y yo digo, pero ¿cómo es posible? Ese pueblo empezó a pecar 2 semanas después de que Dios lo sacó de la esclavitud de Egipto. Bendito sea el nombre de Dios. Y yo me pregunto, pero si yo o si nosotros hubiéramos estado allí ese día grande, cuando Dios abrió el mar en 2, bendito sea el nombre de Dios. Y si nosotros hubiéramos estado allí ese día, cuando Dios enviaba alimentos para sostener el pueblo de Dios. ¿Y cuántos de nosotros no daría cualquier cosa para poder ver cómo Dios enviaba esa cortina de fuego y esa cortina de nubes, bendito Dios, que acompañaban día y noche al pueblo de Israel? Bendito sea el nombre de Dios. Y con todo eso Dios dijo, 10 veces me han desobedecido, 10 veces me han tentado, 10 veces han pecado contra mí. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Era acaso porque ellos no sabían quién era su Dios? Ellos sabían porque ellos le pedían a Dios. Y ellos sabían que el único que lo podía libertar a ellos era Jehová, el Dios de los ejércitos. ¿Estamos aquí? Bendito sea el nombre de Dios. Y aún así, ese amor que Dios tenía para con ellos no evitó el juicio de Dios sobre ellos. ¿Por qué? Porque el amor no quita el conocimiento. ¿Estamos aquí, iglesia? El amor de Dios no quita el conocimiento. Por eso el hombre no tiene excusa, porque el amor de Dios siempre también nos ha advertido de la muerte. ¿Sí o no? Dios, porque nos ama, nos ha advertido de la muerte. Dice el libro de Ezequiel, capítulo 33, verso 11. Diles, eso es Dios diciéndole a Ezequiel, dile a mi pueblo, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte para el impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Bendito sea el nombre de Dios. Aquí parece como si Dios estuviera preocupado por su pueblo, porque por alguna razón nunca querían entender la palabra de Dios. Pero poco tiempo antes de que Él le diera esa advertencia, en el capítulo 18, verso 20, Dios dijo a través de Ezequiel de nuevo, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no verá el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío sobre él. Dios está diciendo que viene juicio para aquellos que no hacen su voluntad. El amor de Dios no ha dejado de advertirnos. El amor de Dios nunca nos ha ocultado las consecuencias del pecado. Y el amor de Dios nunca nos ha engañado. ¿Estamos aquí? Todos conocemos el ejemplo de Noé. El libro de Génesis enseña que en el principio todo lo que Dios creó era bueno. ¿Sí o no? Todo lo que Dios creó era bueno. Hasta que el hombre empezó a hacer, ¿verdad?, lo que le daba la gana. Y el hombre se corrompió. Y Dios le dijo a Noé, Noé, ven acá, por favor. Constrúyete un arca, que este relajo se va a acabar. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Dios lo dijo, no con esa palabra, pero eso fue lo que le quiso dejar entender, ¿verdad que sí?
Y Noé duró 120 años construyendo el arca y predicando para que el hombre se arrepienta. Él pudo haber terminado más rápido si hubiera sido voluntad de Dios, ¿verdad que sí? Porque Dios hubiera podido mandar incluso hasta sus ángeles para que le ayudaran en la construcción del arca. ¿Sí o no? Porque Dios es poderoso y soberano sobre todas las cosas. Pero no, le dio un largo tiempo, ¿verdad? Generaciones para que el hombre creyera y se convirtiera de sus pecados. ¿Estamos aquí, iglesia? Y Jesús, en Mateo capítulo 24, verso 39, dijo que los hombres en el tiempo de Noé no quisieron aceptar la palabra de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. No quisieron aceptar el llamado de Dios. No quisieron entender la advertencia de Dios. Hasta que Dios mismo cerró las puertas del arca. Vino el diluvio y se lo llevó a todos. En otras palabras, vino el diluvio, no tuvieron más chance para arrepentirse y lamentablemente cayeron en el infierno. ¿Estamos aquí, iglesia? Dios amó a la humanidad. Dios le hizo entender sus pecados. Dios le dio advertencias. Y Dios le dio tiempo para que se arrepienta. Y los hombres de ese tiempo simplemente no quisieron arrepentirse de sus pecados. Al igual que en el día de hoy, usted le predica a la gente y no quieren entender el mismo mensaje. Y lo que creen, hay gente que creen que el rapto de la iglesia y la venida de Cristo son cuentos, son fábulas, que no hay necesidad de entregar su vida a Cristo. Bendito sea el nombre de Dios. Mire cómo el enemigo tiene la mente de los hombres entenebrecido. La iglesia tiene que someterse en oración para reprender esos ataques del enemigo, para que las almas puedan venir, bendito sea el nombre de Dios, a los caminos de Cristo. Vuelvo y les recuerdo que en todo eso el amor de Dios les avisó. El conocimiento de Dios fue predicado y el juicio de Dios vino sobre los hombres. Bendito sea el nombre de Dios. El tiempo de la gracia, hermanos, que mucha gente toma ventaja. Como dice el Chapulín, se aprovechan de la nobleza. Pero el tiempo de la gracia también tiene un límite. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Sí o no? ¿Sí o no? El reloj de Dios nunca ha fallado. Todas las profecías bíblicas que han sido para cumplirse, se han cumplido hasta el día de hoy al pie de la letra. Y en el tiempo de Dios, porque todas las cosas tienen un tiempo debajo del cielo. Eso dice el libro de Eclesiastés capítulo 3. ¿Cuántos dicen amén? Y si todo lo que ha de cumplirse hasta ahora se ha cumplido, ¿qué base tienen los hombres para dudar de la venida de Cristo y el rapto de su pueblo? A su nombre, a su nombre. Hermanos, cada segundo que pasa, yo voy a decir lo contrario a lo que dice mucha gente. Cada segundo que pasa es una oportunidad menos para que el hombre pueda entregar su vida a Cristo y ganar su salvación. ¿Estamos aquí, iglesia? Cada minuto que pasa, cada día que pasa, es una oportunidad menos que el hombre tiene para arrepentirse y buscar de Dios. El reloj de Dios no se detiene por nada ni por nadie. No se detiene porque estemos ocupados o porque estemos distraídos, cansados o porque seamos ignorantes o incrédulos. No se detiene.
¿Usted sabe por qué? Porque el amor no quita conocimiento. Y nosotros no podemos confundir el amor de Dios con su misericordia. El Señor no tarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso dice el libro de Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9. Hoy vivimos en el tiempo de la gracia. Segunda de Corintios, capítulo 6, verso 2 dice, porque dice, en el tiempo aceptable te he oído, y en el día de salvación te he socorrido. He aquí ahora y el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de la salvación. Bendito sea el nombre de Dios. El tiempo es hoy, aquí y ahora. Bendito sea el nombre de Dios. Hoy hay misericordia de parte de Dios. Hoy hay una oportunidad de arrepentimiento. Bendito sea el nombre de Dios. Hoy las puertas de los cielos están abiertas y ángeles dispuestos para inscribir tu nombre en el libro de la vida. Bendito sea el nombre de Dios. Solamente esperando la decisión tuya. Y hoy también está aquí el Espíritu Santo de Dios, que te va a ayudar todos los días y te va a redarguir del pecado. La cruz de Cristo es la mayor prueba de amor de Dios. Pero también la cruz es la evidencia de la gravedad del pecado. Si este asunto del pecado no fuera tan serio, entonces Cristo no hubiera muerto en la cruz del Calvario. Bendito sea el nombre de Dios. Gracias. La gracia no significa que Dios dejó de ser santo o que Dios dejó de juzgar. La gracia también significa que el juicio de Dios fue pospuesto. Que el juicio de Dios se detuvo para que hoy tú puedas tener tu nombre inscrito en el libro de la vida. Bendito sea el nombre de Dios. Podemos tomar como ejemplo la historia de Jonás. Dios le dijo a Jonás, predica este mensaje. En 40 días Nínive será destruida. Y dice la palabra, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor. Miren, hermanos, eso fue un ejemplo tremendo, porque dice la palabra también que hasta los animales, bendito sea el nombre de Dios, lo pusieron a pasar centro. Dios envió advertencia al pueblo de Nínive. Y la Biblia dice que Dios no es hombre para mentir. Así que esa advertencia fue real. ¿Estamos aquí, iglesia? Pero el pueblo de Nínive se arrepintió. Y el juicio de Dios entonces fue detenido. De eso se trata la gracia de Dios. La gracia responde al arrepentimiento, porque un corazón contrito y humillado no lo desprecia el Dios que nosotros servimos. A su nombre sea la gloria. Dios es amor, pero otra de las características de Dios, de las más importantes, es descrita en el libro de Isaías, capítulo 6, del verso 2 y 3. Si mi esposa puede leerlo, por favor. Amén. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces, diciendo, Santo, Santo, Santo
Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Amén, bendito sea el nombre de Dios. Hermano, usted sabe que la palabra santidad significa apartarse. Y como Él es santo, Él también nos llama a nosotros a ser santos. Apartarnos de las cosas que nos corrompen. Bendito sea el nombre de Dios. El amor de Dios no cancela su santidad. Dios ama, pero no tolera el pecado. El error de muchos es confundir el amor de Dios con la permisividad. ¿Verdad que sí? ¿Están entendiendo eso? El amor de muchos es confundir, el error de muchos es confundir el amor de Dios con la permisividad y pensar que la gracia de Dios significa la ausencia de las consecuencias. La santidad de Dios define su amor, no lo contradice. Por eso Gálatas 6, del 7 al 8 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Usted no puede venir con cotorra delante de Dios, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, dándole gusto a la carne y al pecado, entonces de su carne segará corrupción. Mas el que es santo, el que se aparta para Dios, el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna en Cristo Jesús. A su nombre, a su nombre. Dios es amor, ¿sí o no? Pero el amor no quita. Por eso en el libro de Hebreos capítulo 12, versos 28 y 29 dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante a ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Porque nuestro Dios, yo sabía que ustedes estaban esperando eso. Nuestro Dios es fuego consumidor. Gracias a Dios que no se me adelantaron hoy. Nuestro Dios es fuego consumidor. Porque el amor no quita conocimiento. Y por eso también nuestro Dios puede ser fuego consumidor al mismo tiempo que nos ama. ¿Estamos aquí, iglesia? Bendito sea el nombre de Dios. Y el fuego de Dios purifica y lleva a la santidad al que se rinde en obediencia a Jesucristo. Ese fuego también sana, salva al que se humilla. Pero también ese fuego consume al que resiste, al que no cree, al que no quiere someterse a la voluntad de Dios. ¿Estamos aquí, iglesia? Hay una frase que normalmente usamos, especialmente los padres. Se lo decimos casi siempre a nuestros niños cuando están chiquitos que no quieren obedecernos. Nosotros siempre les decimos, no te juegues con candela, ya tú sabes lo que viene después, ¿sí o no? A mí me lo dijeron como 3 veces, yo me acuerdo. El libro de Levítico, capítulo 10, del 1 al 3, cuenta la historia de Nadab y Abiú. Y dice, los hijos de Aarón tomaron cada uno su incensario y pusieron ellos fuego sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a su hermano Aarón, esto es lo que habló Jehová, diciendo, en los que a mí se acercan, me santificaré. Y en presencia de todos, de todo el pueblo, seré glorificado. Y Aarón simplemente cayó
Bendito sea el nombre de Dios. Estos hombres jugaron con el fuego santo de Dios y el fuego de Dios, ¿qué hizo? Que los consumió. Miren que Dios no cambió su forma porque ellos eran los hijos de los sacerdotes y tenían todas las excusas terrenales para decir, para que Dios diga, déjame darle un chance, déjame chancearlo, ¿verdad que sí? Sin embargo, Dios lo cogió de ejemplo. Bendito sea el nombre de Dios. La santidad de Dios no disminuyó en absoluto. El amor de Dios no anuló la justicia. ¿Usted sabe por qué? Porque el amor no quita el conocimiento de Dios. Jesús amó profundamente y al mismo tiempo nunca ocultó la verdad eterna sobre la paga del pecado. Incluso Jesús habló más del juicio de los hombres que de la misma salvación. Segunda de Pedro 3:10 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Hay personas que dicen, yo no creo eso. Esos locos tienen 2000 años diciendo lo mismo y todavía Cristo no ha llegado. No le haga caso a eso. Hágale caso a la palabra de Dios. Hágale caso a lo que enseñó Jesús. Jesús dijo que el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. El día del juicio, aunque muchos lo ignoren, aunque muchos no lo tienen, no tienen ningún tipo de preocupación sobre eso, ese día será definitivo. ¿Estamos aquí, iglesia? Ese día será definitivo. Espérelo porque viene. Hebreos 9:27 dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después que mueren, entonces viene el juicio. No dice que viene un purgatorio. ¿Estamos aquí, iglesia? Después de la muerte viene ¿qué? El juicio. Romanos 14:12 dice que cada uno de nosotros dará cuenta de sí. Apocalipsis 20 del verso 12 al 15 dice, y esto fue una revelación que Dios le dio a uno de sus apóstoles, y dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según lo que hizo, según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que habían en él, y la muerte y el infierno entregaron los muertos que habían en ellos. Dice Hades, pero para que ustedes entiendan. Y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades o el infierno fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Pero miren lo que dice aquí. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Bendito sea el nombre de Dios. Imagínese ese día cuando llegue, que usted esté de pies delante de la presencia de Dios y abran el libro de las crónicas de todo lo que usted ha hecho en su vida y no aparezca en ese libro donde diga que usted entregó su vida a Cristo. Bendito sea el nombre de Dios.
¿Dónde usted cree que va a pasar la eternidad? ¿Estamos aquí, iglesia? Ese día no va a haber excusa. Ese día no va a ser un día de emociones. Ese día no va a haber una segunda oportunidad. Ese día va a haber salvación o condenación. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque el amor no quita el conocimiento. Hay un tiempo de amor, hay un tiempo de misericordia, pero va a haber un día de juicio, el cual la santidad de muchos va a absorber del pecado de la muerte a los que no entregaron su vida a Cristo. El amor no quita el conocimiento, pero el conocimiento nos prepara para ese día grande del Señor. ¿Estamos aquí, iglesia? ¿Estamos aquí, iglesia? Bendito sea el nombre de Dios. La pregunta que tenemos que hacer nosotros mismos es: ¿dónde yo quiero pasar la eternidad? ¿Quiero aceptar a Cristo como mi Salvador? ¿Conozco al Dios verdadero o al Dios que yo me imagino, al Dios que me conviene? Si hoy me presento delante de la presencia de Dios, ¿estoy listo? Y si hoy fuera el día del juicio, ¿dónde tú crees que vas a pasar la eternidad? La decisión que las personas toman el día que se hace el llamado, esa es la decisión que va a confirmar si tu nombre va a estar en esa lista, en el libro de la vida. ¿Estamos aquí, iglesia? Póngase de pie. El libro de Amós, capítulo 4, verso 12. Dios dice: por tanto, de esta manera te haré a ti. Esto es Dios hablando de su misericordia. Oh Israel, ¿por qué te he de hacer esto? En otras palabras, ¿por qué te he yo de castigar a ti, Israel? O en este caso, nosotros. ¿Por qué yo tengo que castigarte? Dime. Al contrario, prepárate para venir al encuentro con tu Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Eso es lo que Él quiere. Que tú vengas para que seas salvo. Dios de gloria, de amor, Dios de poder, de bondad, de misericordia. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que hemos compartido en el día de hoy. Ayúdanos a entenderla, que tu Espíritu Santo la haga germinar en nuestros corazones. Ayúdanos cada día a serte fiel, a estar preparado para tu venida. Padre, que aunque el enemigo se levante contra nosotros, nosotros podamos tener la confianza puesta en ti. Nuestra mirada puesta en las cosas de arriba. Que nada ni nada nos separe del amor tuyo. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Si alguien necesita la oración, déselo fuerte que es para nuestro Dios.